Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, siendo hoy 13 de junio, obviamente destaca entre las efemérides que manda Roviro hoy, el día del natalicio del general José Antonio Páez, ocurrido tal día como hoy, pero en 1790. Como todos sabemos, Páez nació en una población cerca de Carigua, a orillas del riachuelo de Curpa, y bueno, era de una familia modesta, pero sobre su origen se ha tejido toda una leyenda que lo hace ver como que nació peón o era de una familia de peones. Y en el capítulo de hoy pues quisiera aclarar este asunto sobre el origen de Páez, porque es imposible resumir su biografía en apenas 3 4 minutos. Así que voy a enfocarme hoy en este asunto de su origen para que veamos algunas cosas interesantes. La madre de Páez era una viuda oriunda de Cuara, cerca de Quíbor, en ese momento provincia de Barquisimeto, hoy estado Lara. Su padre, algunos dicen que era de San Felipe, otros era de Aragua, pero lo cierto es que su padre había trabajado, fue empleado de la compañía guipuzcoana, y luego, para el momento en que Páez nace, era funcionario del estanco del tabaco en Guanare, que era un monopolio de la corona española, es decir, era un funcionario de la corona española. En la década de los 70 del siglo XVIII, el papá de Páez, Juan Victorio Páez, realiza un juicio para demostrar su limpieza de sangre, ya que le había sido revocado el derecho a portar armas porque consideraban que no era una persona que tenía la calidad necesaria para portarlo, porque era un privilegio de pocos. Él demuestra esa limpieza de sangre a través de un procedimiento que dura casi una década y se le restituye su derecho, con lo cual también eso indica más o menos cuál era su posición. Un bisabuelo de Páez, el capitán Gabriel Batista del Campo y Castro, había sido alcalde de Valencia en 1710. Y otro hecho importante que también demuestra que, si bien Páez era de origen humilde, no era un peón como tal, es que fue a cursar sus primeras letras, a tomarlas, a recibirlas a la población de Guama, donde estaban sus dos hermanos del primer matrimonio de su madre, que era viuda. A los 8 años fue para allá y recibió esas primeras letras de la maestra Gregoria Díaz. Otro episodio muy importante es que la familia tenía negocios y su madre lo llama, cuando teniendo Páez 17 años, para que vaya y haga una diligencia de importancia para la familia, llevándole un expediente con asuntos de su interés a un abogado en Cabudare. El propio Páez relata en su autobiografía que el viaje lo hizo con dinero considerable, una mula, una espada, un par de pistolas y 200 pesos para gastos personales, además de lo que llevaba como encomienda para el abogado. Pero Páez se paró en Acarigua, en Yaritagua, perdón, en Yaritagua. Y ahí se bajó en una tienda y bueno, muchacho al fin quiso exhibir la cantidad de dinero que llevaba, arrojó todo sobre el mostrador, eso llamó la atención de quienes estaban allí y un grupo de hombres salió tras él para asaltarlo en el camino. Ya casi de noche, estando ya en la montaña Mayurupí, lo interceptan, agarran la mula, él se tira el caballo por el lado contrario, desenfunda la pistola y en un lance personal liquida al jefe de la banda. Bueno, allí empieza entonces la aventura de Páez, que lo convierte en peón. Huye, se va a su casa, habla con la familia, pero a los días ya había el rumor de que él había eliminado a un hombre allí justamente en esa montaña. Empieza a huir asustado de que lo pudieran poner preso por eso. Termina llegando a Barinas y se emplea en el hato La Calzada de don Manuel Pulido, donde sí va a hacer funciones de peón. Por supuesto, así como hizo funciones de peón, también fue cuando aprendió a hacer muchas cosas que lo terminarían convirtiendo en el centauro de los llanos. Ahí fue donde aprendió a domar caballos salvajes, a colear toros en plena llanura y a hacer una serie de cosas de las cuales hablaremos más adelante, y que lo convirtieron en el hombre que después sería el héroe de la República, que es José Antonio Páez.